hija de padre y madre radical, nieta de abuela demócrata. Se inició en la primaria, estos son datos muy precisos, esto es sacado casi de la cuna. En sus inicios en la primaria y secundaria siempre le interesó la política. Participó de los centros de estudiantes, era la que armaba la rosca y tenía un punto que lo destacaba su familia, un gran amor por el prójimo. Es así que empezó a militar, todo esto lo estoy leyendo, socialmente, cubriendo y siendo miembro fundador del grupo político Nueva Generación dentro de la JP de San Luis. Ocupó cargos dentro de la estructura del PJ. Miembro titular del Consejo Departamental por 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno. Congreso Provincial, concejal, periodo 2013-2017. Bajo fórmula pro-peronista. Conferencista en ciclos de conferencias, gestiones públicas y municipales. Cubrió cargos en lo municipal como también en lo provincial, áreas muy sensibles en torno a los ciudadanos, manteniendo siempre cercanía con los más vulnerables. Actual precandidata a senadora nacional en la lista 502B. Les voy a presentar a Sandra Barroso. ¿Cómo le va, Sandra? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Está bien lo que dije? Sí, sí, sí. ¿Tal cual? Sí, Me faltó un dato, pero no sé si esto suma o resta. Ya, sí va a sumar. Sí, porque estaba pensando en eso. Usted dice que va a sumar, va a sumar la mitad más uno. Sí. Hincha fanática de Boca, me dice. Sí, totalmente. No sé qué le pasa a los productores, pero me trajeron la candidata anterior, hincha fanática independiente, va a la cancha, le gusta la cancha y ahora me traen una de Boca. Bueno. ¿Vos de qué simpatizás? De River. Ah, bueno, sí, bueno. No sé, desde chiquito me dijeron, pibe, cara inteligente, de River. Bueno, me pusieron la camiseta, ¿qué va a hacer? Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Cada uno le toca. Sí, en casa pasó lo mismo, pero al revés. Todos bosteros. Sí, todos bosteros vamos a decir, en casa. bosteros, Pero, toda la familia. Pero de familia viene. Sí. ¿Y sos de discutir el tema? No. Yo soy de las que ven el partido, disfrutan los goles, sufrimos, por ejemplo, lo que pasó ahora en un país hermano, que está la hincha toda media perseguida cuando hemos ido a jugar. Sí, un partidito, anoche, claro, sí. Anoche. Ah, ¿viste? Vos estás interesado en eso, lo seguís. No, estuve con las noticias, vi las noticias. Periodista, bueno. Leí noticias, dice, hay preocupación por la llegada la próxima semana de la hinchada de Nacional a la Argentina por lo que pasó. Bueno, entonces ahí me puse a leer un poco. Sí. Digo, bueno, ¿cómo será esto? Porque después vi que decía, no jugaron a nada, pero bueno, no entendí lo que no jugaron a nada, dice. No sé cómo era. ¿Cómo será que lo más interesante pasó fuera de la cancha? Dice, adentro no pasó nada. Bueno. Fue así, lo vio el partido. Bajamos la cabeza, recibimos, pero bueno. Tal cual lo que dije. Tal cual bueno. lo que dije, desde chica, ¿te gustó la política? Me gustaba mucho trabajar en la parte social. Y por ahí mi madre me encontraba, por ejemplo, haciendo alguna colecta entre los vecinos de casa, porque bueno, nosotros vivimos, la casa materna ahora, ¿no? En un barrio donde prácticamente era todo muy familiar. Tenía parientes por parte de mi padre, parientes por parte de mi madre cerca. Mi abuela vivía a media cuadra de la casa de mis padres, así que... ¿Qué barrio es esto? Barrio El Progreso, pleno centro, cerca de la Plaza Independencia de la ciudad de San Luis. Sí. Así que así está denominado en el mapa que tienen en el municipio. Nosotros siempre, calle tanto, entre tal y tal, pero nunca nos identificamos como barrio, pero en el municipio sí está, Barrio Progreso, circunscripto como Barrio El Progreso. Así que, me encontraba haciendo, como te contaba, algunas colectas entre vecinos y familiares para llevar a alguna familia así desprotegida o vulnerable, y siempre me gustó, siempre estuve muy conectada, ayudando un poco, también en la parroquia.
de casa, cerca de casa también. Así que bueno, siempre he estado involucrada con lo social. Y por ahí puede sonar, qué sé yo, azaroso, pero cuando yo entro a la función pública también, todos los cargos que yo he tenido, para todos los que me han llamado, ya sea del Ministerio de Salud, del Ministerio de Inclusión Social, siempre me han llamado para cubrir cargos que tienen que ver con lo social. Bien, Así siempre que dedicada a siempre he esa tenido esa parte. impronta y me siento muy cómoda, me gusta. Me gusta acompañar a la gente también en cuando he tenido que aplicar alguna política pública para sacarlos de alguna situación de vulnerabilidad. ¿Te cuento alguna Sí, por pequeña supuesto. historia? Tengo 60 minutos para charlar contigo, así que Buenísimo. dale. En una oportunidad me llaman para desarrollar una tarea dentro de un programa vecinalista dentro del municipio de Juana Coslay. Y bueno, tenía que trabajar en zonas vulnerables. Y en ese momento el intendente había asignado un terreno fiscal para la autoconstrucción de viviendas. Y me dice, mira Sandra, ¿por qué no te pones a ver en determinado sector cerca del río? Vamos a ver, dice, si vos podés trabajar y que entiendan que si quieren, si les gustaría, tener su propia vivienda y trabajar en eso. Entonces lo tomé como un desafío, muy contenta, porque ya había tenido cierto contacto con esa gente. Y bueno, nos pusimos a trabajar con el asistente social del programa y les empezamos a enseñar lo bueno que iba a estar vivir en una vivienda y salir de ese asentamiento en el que vivían, donde compartían en un mismo espacio la cocina, la habitación, el comedor, todo. Era una suerte de, como se dice, de hacinamiento. Entonces, bueno, empezar a concientizarlos y que ellos apreciaran y les gustara a dónde van a ir y que vieran también que la construcción de su casa con su propio esfuerzo iba también a ser muy beneficiosa. Ver cómo lo que iban a tener que tomar un colectivo para llevar a sus chicos a la escuela, porque era un lugar retirado. Tener su patio, tener una huerta, entonces ahí empecé a trabajar con el INTA también, para que ellos vieran el valor de tener un espacio donde de tierra que les pudiera también usar como una buena alimentación saludable, que lo que es, por ejemplo, higienizar un baño, porque cuando están en los asentamientos los baños no existen, son letrinas naturales, como le digo yo. Entonces empezamos a trabajar un poco con permacultura, para que también, bueno, en ese lugar pudieran tener un lugar más amigable y más salubre, por así decirlo. Y después, bueno, empezamos a hablar de lo que significaba la higiene en una casa, higienizar el baño, lo beneficioso de la lavandina, por ejemplo. Que por ahí parece, vos Sí, decís, son cosas que para pero, nosotros son muy comunes, pero para pero ellos no. extrañas. Y de hecho pasa cuando muchas veces reciben viviendas de planes y le sacan el inodoro, le sacan y los venden y después Sí, no, sí, no tienen. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, es que no están acostumbrados, no están enseñados, no saben cómo es la situación y bueno, si no sí, se las enseñas, sí. lamentablemente, le estás dando, es como alguien te da un auto y vos lo usás sin saberlo manejar. Esto es Sí, más o menos lo mismo, ¿no? sí, y después también que como para que también ellos entiendan lo que es la alegría de vivir cómodamente, porque por ahí a veces cuando uno se pone a charlar con las personas en situación de vulnerabilidad, se encuentra que los atraviesa una situación de tristeza muy grande, eh, de desaliento, de por ahí de no haber esperanzas. Y fíjate vos que en los asentamientos no tienen ventanas, por ejemplo, esas casas entre comillas en las que viven. Entonces están muy acostumbrados a vivir en la oscuridad, no aprecian, por ejemplo, que tener una ventana donde les entre el sol, lo que significa que entre el sol, lo que es caminar, alrededor, tener plantas, regarlas, cuidar una casa. Son cuestiones que para nosotros son comunes, como te decía recién, pero para ellos son muy extrañas. Y es un camino eh,
cuando vos llegás al final, que es ya tener la casa construida, de que no falten para ir a construir su casa, porque también eso también los tira un poco abajo, el tener que salir y tomar una combi, que se las ponía el municipio, y los llevar al lugar donde ellos iban a construir su casa, por ahí desalentados, como que no creían también de que eso se iba a poder lograr. Es todo un acompañamiento de muchos meses y de ponerles ahí el hombro y decirles, pero vamos, vamos que ya vas a ver, mirar los cimientos, porque por ahí a veces, yo me acuerdo en un caso que miraban los cimientos y decían, uy, pero mire Sandra, todo lo que falta. Pero ya falta menos, le decía yo. Ya están los cimientos y ya tenés macetas en tu casa, mirá, este va a ser el patio, todas las macetas que vos tenés en tu casa ya que hemos juntado, vamos a venir, vamos a plantar, vamos a hacer todo. Ahora es un trabajo de grano empiezan por a brillar grano. los ojos. Y además los niños acompañan. Los niños por ahí son mucho más compañeros y tienen más ilusión que los grandes. Los grandes a veces saben estar más desesperanzados, pero los niños acompañan mucho más y verles la alegría de que van a tener su habitación, su casa propia. La verdad que el brillo de los ojos es una mirada de la que no te olvidas nunca más. Y vos decís, por ahí estás cansado, pero volvés a tu casa con una satisfacción y ni hablarte de cuando se inauguraron las viviendas. Eso te iba a Una alegría preguntar, total. porque además es inaugurar una, ya es que los demás vean que se puede. Sí, 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 sí. Esto era una especie de un asentamiento de 3 familias, de muchos integrantes, porque lo que tienen en común los asentamientos es que son varias generaciones y se van todos asentando alrededor o a lo largo del terreno. Entonces son los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los tíos, los hermanos, es todo un mismo núcleo social, familiar. Entonces esta construcción, esta autoconstrucción involucraba a todos y bueno, y había que levantarlos los muchachos para que se fueran a trabajar temprano, la cultura del trabajo. No recibían ninguna retribución monetaria, nada más que ellos tenían que poner la fuerza para ir a trabajar, porque por lo general es un sector que suele saber mucho de construcción, porque trabajan en esas changas, como le dicen ellos, pero nosotros también le pusimos unos instructores que les enseñaban cómo era la construcción, los iban guiando, entonces también iban aprendiendo un oficio. Es todo. Digamos toda que una red. Toda una red Toda que una se red. puede dar. Hablaste de la cultura del trabajo. Digo, hace ya algunos años que vos estás en esto de lo social y de pronto hoy te encontrás con que no hay cultura del trabajo. Sí. Y esto que ese trabajo que hiciste vos en ese asentamiento ahora hay que hacerlo en asentamientos, pero también en aquellos que tienen la vivienda y que no van a trabajar y que no quieren salir a trabajar. Exacto, sí, también me ha tocado ese desafío. Bien, en otro contame. municipio, en el municipio de la ciudad de San Luis, también estuve en un cargo así. Entonces, se trabajaba con gente del plan de inclusión. Y entonces venían el jefe de, por ejemplo, el jefe de obras públicas y me decía, mira, Sandra, tenemos a fulano, mengano, sutano, no me están viniendo a trabajar. El espíritu fuerte, cuando nosotros empezamos a trabajar, era contener a la gente del plan de inclusión y no dejar que se desbandaran. Bueno, entonces yo tenía la parte esa social que llevar adelante. Entonces vienen y me dicen, mira, fulano, no me están viniendo a trabajar. En esa época era las 3 faltas te echaban, me acuerdo. Entonces, bueno, dije yo, no, mira, ya son las 3 faltas, me dice, te venimos y te traemos el caso a vos. Bueno, déjame que yo me hago cargo. Entonces me presenté en la casa de los involucrados y sí, ¿qué pasaba? Cobraban a fin de mes y ya eran unos 3, 4 días de... Parranda y fiesta. Exactamente, vos lo has dicho. Entonces, con hijos, con carga familiar. Entonces, bueno, yo me encargaba de hacer como una especie de trabajo psicológico, por así decir, y de hacerles entender que su vida había cambiado y estaba la posibilidad de que ellos quedaran en planta permanente en el municipio. Pero para eso también tenían que desandar un camino que implicaba
no faltar al trabajo y que si cobraban a fin de mes ya no era como antes, que cobraron el plan de inclusión y se quedaban en la casa. No, ahora tenían la posibilidad de reinsertarse laboralmente, se les estaba dando esa oportunidad y la tenían que aprovechar. Le digo, además, les comentaba yo, les decía, está bueno que vos festejes, porque está muy bueno que festejes, pero un día después todo ese dinero que vos te gastás en la farra del día posterior y en la farra del otro día, es dinero que vos le estás sacando o alimentos que le estás sacando a tus hijos. Porque si no, así nunca te va a alcanzar para comprar la leche, nunca te va a alcanzar para comprar el pan. Y también he trabajado mucho en la resignificación de lo que es el significado de la pobreza. Para mí, ser pobre significa no tener que comer. Lamentablemente, hace muchos años a esta parte, hablo de la resignificación de la pobreza, el significado. Sí, para muchos ahora significa no tener la zapatilla de último momento, de último modelo, no tener el último celular, el último modelo de celular, no poder comprarse X cosas que son caras. Entonces, volver a trabajar en eso es muy importante porque lamentablemente el modernismo ha llevado a que toda la gente piense así, que ser pobre es otra cosa y ser pobre es no tener que comer. Es así. Y se lo implementamos a los chicos y los chicos van creando esta situación. Exacto, sí. Y el mirar que el otro tiene y que yo no tengo. Por ejemplo, que el robo de las zapatillas, que es muy común. Sí, Bueno, va por ese tema. No le roban el que tiene una zapatilla de marca nacional, van y le roban el que tiene, sí, el que se la pudo comprar. Y vos decís, bueno. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, es llevar, bueno, y con los celulares pasa lo mismo. Sí, de hecho, hay mucha gente que lo hemos visto también en algunos recorridos que hemos hecho, donde los chicos viven bajo asentamientos, en lugares donde un silo bolsa los abriga, pero están sentados en la puerta con un celular jugando, ¿viste? Y vos decís, pero ¿cuáles son las prioridades? Sí. Hay un cambio de prioridades. Sí. ¿Esto se puede cambiar desde la política? Yo estoy convencida que sí, pero hay mucha gente que trabaja denodadamente en este tema, pero lamentablemente es poca dentro de todo el campo general, en el espectro general, porque es un trabajo que requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación, mucho corazón y también necesita preparación, porque también vos, cuando estás trabajando en la parte social, das mucha energía, pero también como que te vas medio desinflado a tu casa. Entonces, al hablar de preparación, es el estar preparado y hay determinadas técnicas que te hacen a vos que llegues a tu casa con otra energía también, que no traigas todo ese bagaje negativo o todo ese cansancio que te produjo trabajar en determinada situación a tu casa, porque vos también tenés una vida y tenés otra realidad familiar. Que no tienen por qué fumarse, como digo yo, que vos vengas digamos, con toda esa mochila cargada de tantas cosas lindas y tantas cosas feas, que son más las feas que las lindas. Y vos recargas energía en tu familia y al otro día volvés a trabajar y yo estoy convencida de que la política es una herramienta fundamental para revertir esta situación. Hay una gran cantidad de políticos que no miran al más vulnerable, no les gusta trabajar con el más vulnerable, debo decirlo. Me ha tocado trabajar con políticos que son totalmente indiferentes, pero bueno, he estado yo y hemos estado otros, pocos, para hacer el trabajo que deberían hacer ellos y no lo hacen. Es así. Hoy vas de candidata. Sí. Ya has pasado por esto. Sí. ¿Has sido candidata a concejal? Así es. ¿Has sido concejal? He sido concejal. Y desde esa parte de la concejalía dentro de la ciudad, ¿cómo pudiste manejar toda esta situación? Y trabajando a veces, como te decía recién, trabajando muchas veces en soledad, con algún otro par. Y me río porque a veces yo decía, che, pero somos muchos nosotros en el consejo, somos muchos.
Pero bueno, por ahí hay otros intereses en juego, cada uno maneja su banca como mejor le parece o como lo tiene proyectado. En mis proyectos siempre estuvo trabajar con las asociaciones vecinales. Trabajé mucho también con los chicos que estaban padeciendo el flagelo de la droga. Otro tema. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que cuando yo asumí en el año 2013, hacía poco que había pasado la tragedia de Times Square en Buenos Aires, que se incendió todo así con un boliche, que no podían salir los chicos Sí. por las puertas estaban cerradas. Entonces, en base a eso, armé un proyecto del agua, para lo cual reuní a distintos sectores, por ejemplo, médicos que me contaban que médicos, digamos, especialistas en diabetes. Por ahí tenían pacientes que deben tomar agua y chicos jóvenes que bueno, iban a bailar y no podían. 2013 me decís. En 2013, un poquito antes. En 2003, el proyecto este que saqué. Por ejemplo, los chicos diabéticos van a bailar, te voy haciendo el cuento, van a bailar y por ahí quieren acceder a tomar agua y no te venden, y en los baños tampoco hay, porque las canillas de determinada hora se anulan para no sacar agua. Entonces, o te venden agua a precios exorbitantes y demás. Y ¿por qué te hablo también de la droga? Porque la droga, si vos consumís Exacto. alcohol y droga, necesitas hidratarte. Y si tomás éxtasis nada más, las famosas pastillas de diseño, necesitas agua. Agua. Entonces todo un negocio, Todo un un negocio comercio armado. ahí. Vos me dijiste 2013. Ujú. Bueno, hace 10 años. Los otros días, el Consejo Deliberante de Villa Mercedes aprobó Ujú. esa ordenanza que dice que todos los boliches bailables y lugares donde se hace venta de bebidas alcohólicas, porque no podés poner que venden droga, pero Sí. Que venden bebidas alcohólicas, deben tener los tambores de agua para que los chicos puedan tomar. Bueno. 10 años después. Por eso cuando vos Sí. me lo tocaste dije, el otro día fue acá, Sí, hace sí, 10 sí. años. Sí, sí. Eso salió ahora y bueno, tiene que ver Qué justamente con bueno. todo esto que contás vos. Qué bueno porque se han espejado en esa ordenanza. Y a raíz de esa ordenanza, que yo hice por el tema de la droga, las famosas drogas de diseño, pero también extendí el abanico para todas aquellas personas que tenían alguna dolencia. Tenés deportistas que no les gusta tomar alcohol, pero sí se van a bailar y tienen, por supuesto, se divierten. Y bueno, querían consumir agua y tampoco lo tenían. Entonces, bueno, yo fui nucleando distintos sectores de la sociedad que avalaran este proyecto. Pero el objetivo mío era el tema de los chicos que toman droga. Y visibilizar abarca? un tema bastante sensible y bastante doloroso que cada vez en San Luis se va acrecentando más y bueno, la Argentina está atravesada por todo este tema, este flagelo. Y a raíz de esto me invitan a Buenos Aires. Todos los años o cada 2 años hay una reunión de la COFELCO. La COFELCO es una reunión que se hace donde convocan a todos los concejales del país, donde pueden hablar de todos sus proyectos, de todas sus ordenanzas, amén de que se van presentando distintas empresas que van llevando sus tarjetas, sus opciones en semaforización, en lo que es demarcación de calles, van maquinarias y demás, entonces van a hacer una especie de feria. Entonces me invitan a hacer la apertura y a hablar sobre el proyecto del agua. Y claro, cuando yo empecé a hablar de las drogas de diseño, que se llaman, por ejemplo, tenés drogas que se llaman Dolce Gabbana, las WhatsApp, las Instagram, las Mitsubishi, las Twitter, que todas se diferencian una de otra por el gramaje que tienen de éxtasis más otros aditivos. Entonces, de acuerdo a eso, la diferenciación del nombre y también el costo que tiene.
Claro. Yo me acuerdo que las pastillitas que yo tomaba, que eran muy similares a las, cuando las vi, eran muy similares a las que yo consumía cuando iba a la escuela, las pastillitas de colores, las Sí, yapas. las ¿Se puede yapas. nombrar? Bueno, Sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, muy las yapas. similares así. Y cuando hablé de eso en Buenos Aires, una vez que terminé, se me vinieron así varios concejales de distintas ciudades del país. Y, eh, y bueno, por ejemplo, me acuerdo las de Rosario, los concejales de Rosario. Ya en esa época ya era un dolor de cabeza y se llevaron el proyecto y me decían ellos, yo no sé si vamos a tener Quórum. quórum, vamos a tener eco, pero por lo menos eh, nos gustaría que se pueda implementar y poder visibilizar también este tema que, mira, ya ahora Rosario, ¿cómo está? Está todo mal. Y a veces uno por ahí dice, bueno, me canso de pelearla, pero seguís luchando, y por eso me gusta a mí Patricia Bullrich. Porque yo recuerdo que en el año 2018, Va apurada. sí, en el año Metió 2018 ella Patricia. hizo algo muy que a mí me llenó de alegría porque dije, bueno, por fin alguien que realmente toma el toro por las astas. Te, te ves representada por ella. Totalmente, totalmente, y justamente porque ella trabajó por el tema de la inseguridad y trabajó en el tema del narcotráfico. En el año 2018, ella, siendo ministra de Seguridad de la Nación, lanzó un plan federal. Mira, todavía me acuerdo que como que se lo estuviera viendo en la televisión de mi casa, que se llamó Argentina sin narcotráfico. Fue un programa federal que lo presentó, me acuerdo, ante las autoridades estaban presentes las autoridades del Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, eh, porque la suerte del programa o el desarrollo del programa se iba a dar entre nación, provincia y municipios. Entonces, en esa época empieza la lucha con el narcotráfico desde su gestión, récord en incautaciones, Sí, me récord acuerdo. en detenciones, espectacular. Y me, me dio mucha bronca, te iba a decir que me había entristecido, pero no, me dio mucha bronca que cuando termina el gobierno, viene el gobierno kirchnerista, el programa, en vez de mejorarlo, cambiarle el nombre, hacerle otros aditamentos, directamente lo arrugaron como un papel, lo tiraron al cesto de la basura y se Se acabó. terminó. Y se cerró una lucha que es un derecho, que ya vimos, yo digo un derecho, porque una política pública con grandes logros, y bueno, se cerró esa puerta, y se clausuró, se puso un candado, y de acá eso no se habla más. O al menos por arriba, mucho piripipí, pero nada concreto, real, o de la envergadura que debería haber seguido ¿Vos algún otro crees, programa. ¿Vos crees que llegando a ocupar la presidencia Bullrich puede volver con este programa y con algunos otros más interesantes todavía para poder... Porque esto es lo que dijiste recién. Acá hay que poner el cascabel al gato. Ujú. Si no le ponemos el cascabel al gato, vamos a seguir 4 años hablando, sea quien Sí. sea el presidente, vamos a seguir 4 años hablando de lo mismo y cada vez peor y cada vez Mm, vamos a estar hablando de que Rosario es San Luis, San Luis es Mendoza, Mendoza es San Juan. Eh, sí. ¿Vos creés que ella como presidenta puede llegar a lograr eso que logró y más? Sí, totalmente. Me Estuvo en dio San Luis esta risa, semana. sí, 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 cuando vos ¿Pudiste dijiste el hablar? cascabel del gato, es real, porque se lo puso al gato el cascabel. Y yo creo que si ella es presidenta, ¿Lo de estoy gato lo convencida. decís por Macri? Que no. No, digo porque quedó redondito, me la dejaste picando, digo quedó No, redondito y le no, puse el no, no. cascabel al gato. No, no, no. Y imagínate vos que si es presidenta, pero estoy convencida de que lo va a hacer porque tiene una fuerza y tiene una convicción y un coraje que, aparte vos cuando hablas con ella, yo tuve la oportunidad de hablar con ella en Pilar, en una reunión de todos los precandidatos a cargos nacionales, y estuvimos charlando con ella y te contagia y vos decís, ya, empecemos a laburar ya. Eh, y sí, si vos me decís que lo va a hacer, pero muy convencida de que sí lo va a lograr. Imagínate vos, fíjate, nosotros atravesamos la pandemia.
Yo me acuerdo que en la pandemia, también me acordé de Patricia, porque se produjeron muchísimos hechos delictivos de robo. No sé si vos te acordás Sí. de gente que estaba presa y Y salía, salía. delinquía y volvía. Bueno, cuando estuvo Patricia Bullrich, yo me acuerdo que ella puso una dirección de inteligencia penitenciaria. Dirección de inteligencia penitenciaria. ¿Qué se logró hacer con eso? Que realmente el reo que estaba preso cumpliera la prisión que tenía asignada y no saliera por la puertita de atrás o por la puertita del costado. Y también se preveía el tema de los amotinamientos. Dirección de Inteligencia Penitenciaria. En la pandemia nosotros vimos que se abrió todo, era viva la pepa, porque aparte fue muy notorio y lo vimos. Sí, no, no. Lo vimos y era, Además hemos contado saltaba. casos Bueno, de gente que aparecía. Bueno, aquí en Villa Mercedes hubo un caso latente de un preso que alguien lo vio en la calle y dijo, pero si este está preso, ¿cómo puede ser? Y estaba delinquiendo aquí. Y bueno, y había salido, y ¿quién lo dejó salir? Alguien lo dejó salir. No, no, pero al otro día ya estaba de vuelta. ¿Cómo sale? Entra, va, viene. Bueno, bueno, eso se daba, bueno. realmente es así. Así que por eso, imagínate, el 2018 a mí me marcó muchísimo porque yo dije, bueno, lo está haciendo. Imagínate, te voy a contar una anécdota. Eh, Cuando yo estuve trabajando en un programa de salud, se llamaba un programa de asistencia para las personas sin mutual. El día que yo entro, el segundo día que yo ya estaba, me había hecho cargo de la repartición, viene una señora. Y me dice, ay, mire, señora, dice, yo me enteré que habían cambiado de jefe, así que me vine. Una mujer, me acuerdo, delgadita, pelo negro, triste, una cara de tristeza tenía. Y le digo, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, mira, acá tengo un expediente, me traía el número de expediente, de un caso, es el caso de mi hijo. En ese programa, además de atender, por ejemplo, si vos necesitabas una prótesis o necesitabas algún medicamento y no tenías mutual, además de gerenciar todo eso, gerenciábamos todo el tema de las personas que necesitaban rehabilitación, desde lo que es internación y también judicialización, que es para los mayores de edad. Entonces me dice, mi hijo, yo necesito que me lo lleven, que me lo judicialicen y me lo lleven a una institución para que se recupere de la droga. Bueno, ¿por qué estaban parados los expedientes? Porque no se estaban pagando, no se estaba pagando el canon que correspondía a las instituciones. Entonces las instituciones no daban el ok para recibir gente nueva. Entonces hablo con la asistente social y me dice, sí, Sandra, este es un caso bravo, dice que acá lo tengo ya separado. Bueno, y la convoco nuevamente a la madre y le digo bueno, que le íbamos a dar, habíamos arreglado con el contador de la repartición y que le íbamos a dar curso, que no se preocupara. Me dice, dice, no sabe el alivio que yo siento, dice, porque yo lo veo a mi hijo tan, pero tan perdido, que necesita ayuda. Toda la ayuda que ya le hemos dado no ha sido suficiente y yo sé que con la internación va a salir adelante. Imagínese, me dice, señora, que yo no tengo radio. Yo me acuerdo patente, le digo, ¿pero por qué? Porque yo compro radio y compro otra radio y compro otra radio y mi hijo me las roba y me las vende. Por supuesto que ya le digo que no tampoco tengo televisión. No hay artículos eléctricos en casa tampoco, porque los que hubo en algún momento, mi hijo me los robó para venderlos para comprar droga. Bueno, salió la judicialización, fue a Buenos Aires, una institución asignada a una de Buenos Aires. Bueno, pasó la vida, la de ella, pasó la mía, y hace poco voy a una reunión en un barrio y bueno, estábamos conversando en el marco de la campaña y después empezamos a compartir algo, unas empanadas. Cuando finalizó la reunión y se acerca una señora que yo veía que estaba en una esquina y me miraba, pero no me preguntaba nada, tampoco hacía ninguna, digamos, preguntas o intervención, nada. Entonces se acerca y me dice, Sandra, dice, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Y le digo, discúlpeme, le digo, ¿de dónde nos conocemos?
y me dice, me dice, yo era la mamá, la mamá, dice, del chico, ¿se acuerda que robaba la radio y que a usted le llamó tanta la atención para comprar droga? Ay, le digo, pero qué bueno verte, le digo, contame qué ha sido de la vida de tu hijo. Me dice, bueno, dice, mi hijo, gracias a Dios, se rehabilitó. Después de algunos años estuvo internado, después volvió a la ciudad de San Luis, tuvo varias recaídas, después, bueno, se enfermó por algo nada que ver con la droga, dice, pero bueno, se enfermó, ya no está más conmigo. 20 años pasaron, 20 años. De aquel momento. De aquel momento. Y le digo, y bueno, ¿cómo está tu vida? Contame. Y me dice, vos sabés que me emocioné cuando hablaste, dice, el tema del narcotráfico y por qué estás convencida de que Patricia puede hacer algo. Porque yo ahora estoy luchando, dice, pero por mis nietos que están en el tema de la droga. Así que dice, me emocioné, Sandra, dice, porque ella también había visto en el año 2018 que Patricia había hecho algo, muchísimo. Si vos te pones a ver, hizo mucho en comparación a todo lo que no se ha hecho, que toda la, digamos... Sí, la venimos pateando en esta Argentina no desde que yo era... Toda la dirigencia anterior. Entonces, dije yo, bueno, sí, es por acá, es Patricia. El cambio es con ella. Estoy convencida, esperemos. Esperemos que llegue ahí, que llegue el momento. Que llegue, porque no escucho tampoco hablar a otros políticos o candidatos con la misma firmeza y con la misma convicción que lo hace ella. Estuvo el otro día en San Luis sí, y estuvo hablando 20 minutos en un almuerzo y cuando tocó el tema del narcotráfico profundizó muchísimo en el tema y así que sí, convencida que es con ella el cambio. Creo, dijiste, que no hay nadie que lo hable con tanta firmeza. Y yo siempre me pregunto, ¿cuánto de droga hay en la política? Sí, ¿no? Porque imagínate que indudablemente debe haber muchos que no hablan porque son candidatos de la droga. El tema es que no lo podemos decir porque no hay pruebas. Claro. Y vos sabés que tienen mucho peso, la droga tiene mucho peso y tiene mucha gente involucrada, ¿no? Hay dealers de 8 años. Sí. Imagínate vos los intereses que hay que hasta llegan a corromper a nuestros niños. Pero hasta esa los mismos padres hacen, bueno, hemos visto casos de llevar entre la ropa de los bebés, chicos que van a la escuela y les llevan justamente a los más grandes, pero los más chicos son los más improbables que los enganchen. Sí. Pero esto que estamos hablando acá no es esto, bueno, no es Rosario, es en Villa Mercedes. Estos días que hemos tenido colegios en la ciudad que han sido con expresiones de mucha violencia en algunos lugares, empezamos a enterarnos a decir, che, mirá, en la escuela tal fuman porro en el patio, consumen éxtasis en las aulas. ¿Y aspiran cocaína también? Y los profesores te dicen, yo porque he hablado con profesores, me dicen, vos los ves cómo están dados vuelta y no podés hacer nada, porque no los podés excluir, porque te dicen de la dirección, no los podés sacar afuera, no los podés mandar, no podés llamar a la policía, no tenés dónde llamar a los padres, y los padres te dicen, mire, es la única hora que yo descanso porque en mi casa después tengo que estar constantemente con él, como diciendo, haga, se encarga usted de un ratito. Claro. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad, lamentablemente. Sí, es tremendo. Y hoy por hoy fumar porro está tan normalizado que es como fumarse un pucho. Totalmente. Ahora el tema son las pastillas de las famosas pastillas, como te decía recién, de moda. Y es lo que sale como piña, como dicen ellos, y que los llevan a otro estado de letargo y de adormecimiento, porque los jóvenes lo que hacen es evadirse de la realidad en los sectores humildes,
en los sectores vulnerables, lamentablemente se drogan. Ya no es con el Poxirram. No, ¿Viste no, como no, antes era la no. Sí, bolsita del bueno, Poxirram? bueno, acá hay Sí. barrios que me contaba un policía los otros días, dice, es peor que el Paco, porque es más porquería que el Paco, hasta vidrio molido, Mm, que consumen los chicos. sí, sí, sí. Acá en Hay una Mercedes, que ¿eh? se llama la mosquita, que es que se llama así porque es como el ruido del zumbido de una mosquita, es lo que ellos sienten y que los ponen en un estado de aletargamiento y los hace no tener hambre. Se olvidan del hambre. En las zonas vulnerables, la droga entra, además de por la situación en la que están, de que nunca nada, o sea, no ven un rumbo, no ven un horizonte, no ven esperanza, les saca el hambre. Se perfilan el 13 de agosto. Ujú. Eh, Ya llega. ya Sí, estamos ya ahí, estamos, ya cuando estamos. se quieran dar cuenta, ya estamos votando. ¿Qué le tenemos que hacer entender a la gente? Porque me parece que, y lo hablaba con otros candidatos, me parece que más allá de a quién vas a votar, ¿no? Que indudablemente vos estás acá para que te voten, es que vayan a votar. Ujú. Sí, 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 sí. Porque los números son muy bajos y si vos charlas con el ciudadano común, te dice, Mm, ¿cuándo hay que ir a votar? No sí, tiene idea que hay elecciones el 13 de agosto. tal cual, tal cual. Vos sabés que eso lo charlábamos con el equipo de la Fuerza del Cambio en los inicios de la campaña, porque salimos del 11 de junio y ya inmediatamente, después que se oficializaron las listas de los cargos nacionales, empezamos a trabajar. Y cuando íbamos caminando, recorriendo la provincia, nos enterábamos que la gente decía, pero como el 13 de agosto tienen que votar, tenemos que votar, y sí. Y como la gente también ya está cansada, está en otra, está viendo cómo llega a mediados de mes, ya no es a fin de mes. Es a mediados de mes. Y acordate otra cosa, que en San Luis hace mucho que las PASO Ujú. son paz. Sí, Entonces la gente como cree que no es la general, dice, ah, bueno, pero esto no es obligatorio. No, es paso. Yo te digo todos los sí. días, es paso. Termine no, Oh, o es obligatorio. claro. Tenés que ir a votar. Tenés que ir a votar. Y hay un desconocimiento y además de un hartazgo, como te decía recién, hay un desconocimiento y mucha desidia además. Otra vez ir a votar. Uy, pero los políticos, lo que se gasta en esta campaña. Bueno, sí, pero Que está. también es Está y hay cierto, que pero hay que cumplirla. Y sí, cumplirlo, es porque la ley así. está hecha y bueno, espero que ya después no haya más paso y no haya más lemas, que es también Sí. un gastadero terrible de plata y de energía y de todo. La verdad que fue un desastre la paso. No es un sistema electoral bueno, confiable y sobre todo que se merezca el ciudadano que va a votar. Además, ya es hora de que vayamos al voto electrónico también en algún momento, Sí, 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 porque sí. me dicen, sí, no, pero es que todavía, viste que hay fraude. En las últimas elecciones todavía hacía voto cadena acá en Villa Sí. Mercedes, entonces, Sí, y hay mucha desconfianza. Vos sabés que estaba escuchando ayer, casualmente, pasó por la sede de allá de la ciudad de San Luis una chica que es de Suecia. Y ella decía que allá en Suecia el voto es en papel todavía, porque hay mucha desconfianza del voto electrónico. Vos decís, un país que ya claro, están a la vuelta de un montón de cosas, donde cosas. digamos, sus aspiraciones son otras, están más con cuestiones medioambientalistas y demás, con otro tipo peleando por otro tipo de derechos. eh, Dice que siguen desconfiando un poco del voto electrónico, pero es una experiencia que nosotros la pasamos en la ciudad de San Luis para un voto, para una elección donde se elegía intendente. Fantástico, fantástico. Y yo siempre tengo un parámetro que es mi mamá. Mi mamá hoy tiene 87 años, pero cuando se hizo el voto electrónico debe haber tenido 82, 83 y le fue fantástico y mucha gente de su edad se ayornó y se adecuó a ese sistema y re tranquilo y bárbaro. A mí me gusta, yo coincido con vos. Me gusta el voto electrónico. No sé si en Buenos Aires le va a ir muy bien, no sé si la gente va a estar cómoda porque el voto electrónico es para los cargos provinciales y Y después tenés el voto papel capital, para cargos nacionales. ¿qué dice tu mamá? Ay, mi madre. ¿Y mi madre con respecto a qué? ¿A vos? Ah,
Con respecto a vos y a la Sí, candidatura, sí, y muy me imagino que es contenta. jubilada y dice, ¿y Sí, cuándo movemos el avispero para que sí. la mínima suba un poquito? Sí, mi madre fue Claudia Contreras de Barroso. Lo digo tan orgullosa porque mi madre fue presidenta del Centro de Jubilados de la provincia. Y bueno, viajaba muchísimo para hablar con las autoridades nacionales, con distintos centros, y siempre bregando por los derechos del jubilado. Y yo le decía a mi madre, le digo, pero yo lo que no entiendo es por qué los jubilados tienen que estar como están. Se han trabajado toda su vida y han hecho aportes toda su vida. Tendrían que estar, pero muy bien. Y vos los ves que cuando no les suben los medicamentos, les bajan las prestaciones que les dan la mutual, o le quitan los derechos de poder elegir un médico, de esto estoy hablando del PAMI, les asignan un médico que por ahí o van a sacar un turno cada 3 meses, 4 meses, cuando la inmediatez de la asistencia para ellos debe ser ahora, ya. El servicio tiene que ser ahí, a la mano, no. Siempre es una clase muy postergada y bueno, lo charlamos mucho con mi mamá y bueno, dice, eh, yo tengo 87 años, me dice mi madre, empezó a trabajar a los 19 años y, y siempre peleando por lo mismo, porque ella antes se fijaba en lo de mi abuela Claro, sí, sí, y sí. siempre con la misma Y hoy historia. peleas por tu mamá y mañana vas Sí, a tener que pelear por y vos. Y por los dos sistemas, vos sabés que mi mamá, ella es jubilada y tiene el beneficio de DOCEP, y mi abuela tenía el beneficio de PAMI. Vos sabés que mi abuela fue una mujer que estaban muy bien económicamente, sus padres trabajadores del campo, dueños de campo, pero bueno, tuvieron un revés en su historia y mi abuela se vio sola con 3 hijos y volvemos a la cultura del trabajo. Y ella dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo tengo que darle comer a mis 3 hijos. Abrió la ventana de su casa, que daba a la calle, y se puso a vender querosén, se puso a vender carbón y se puso a vender leña. Nunca recibió un subsidio del Estado, que en esa época ya se empezaban a dar, ninguna caja de alimentos. Ella levantó lo que quedaba de levantar de la casa con el fruto del esfuerzo de su trabajo y alimentó a sus 3 hijos. Un hijo es policía, mi madre empleada de la administración pública y mi tía empleada de la administración judicial. Ningún problema, ¿Viste que se puede? se puede. Pero en su vejez mi abuela tuvo los avatares de pelear con una mutual nacional que cada vez le restringía más los servicios. Hoy hay gente del PAMI, bueno, se cayó el sistema ayer acá, en todo el país se cayó el sistema, y acá era impresionante porque hay gente que tenía turnos y los ¿Mm? turnos no se atendieron, aunque se deberían haber atendido. Bueno, mil de problemas, pero hay jubilados que hace más de 2 años que no los ve ¿Mm? el médico, Bueno, porque van al médico, el médico les da el turno, pero les hace dejar el papel con los con los medicamentos. medicamentos. Y después pasan a buscar la receta, pero hace 2 años que no los revisa, el médico no sabe si los medicamentos que les está recetando todavía les sirven o no. Claro, si van a seguir siendo efectivos o no, si tienen que aumentar la dosis, bajarla, cambiarlos, si Ese tienen es otra dolencia. si tiene otra dolencia. Y no Exacto. hay turno para atención. Bueno, Te hago la receta nada más. sí. Y eso charlamos mucho con mi madre, que está bárbara, gracias a Dios está perfecta. Entonces, Va a me votar dice, entonces. sí, para ella pero es un gusto, es un placer, es un deber ir a Claro. votar. Hasta Entonces, eso perdimos nosotros también en el sí, camino, ¿no? si vos Porque ves vos mis ves la redes, gente. cada vez que he ido a votar mi madre, yo la subo, porque yo digo, una vez puse, pensar que los jóvenes se quejan de que tienen que ir a votar. Mi madre de 83 años está votando. Siempre le saco foto y lo subo. Porque Bueno, es un ejemplo y aparte tengo tías y tengo vecinas, porque te digo que en mi barrio, en el barrio de mi madre, yo ya no vivo con ella, pero hay vecinos de más o menos de la misma edad y es un deber cívico y vos los encontrás y temprano van a votar, ¿eh? sí, sin Van a duda. votar temprano. Y bien vestidos. Sí, 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 Se sí. ponen la pilcha porque es un día de fiesta. Ir a votar, porque conocen de lo que cuesta la democracia, ¿no? Exacto. Y cuando te encontrás con un vecino te dicen, Sandra, ya te voté.
Sí. Esperemos. Guarda que sea. es cantado el voto, no diga nada, no diga nada. Sí, 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 porque viste que ahora en este último tiempo se han organizado, digamos, los establecimientos de acuerdo al domicilio, entonces ya vas caminando, Sí, entonces vos sí, te sí, encontrás con con toda todas, la familia vecinal, con tus vecinos, sí. con tus parientes. Y se cruza una de la otra y le Sí, dice, ay, fui a poner el voto a la sí, Sandra, puede ser que nos cambie algo la Sandra. que ¿Y así la, sea, y la que Sandra irá así a sea. cambiar algo? Y yo mira, tengo toda la energía, también toda la fuerza de ponerme a trabajar y todas las ganas de poder llevar toda mi experiencia y defender los intereses de San Luis, por supuesto que sí, y trabajar en una agenda federal y sacar este país adelante, porque yo charlo mucho también con los jóvenes y bueno, y hasta y con los hijos de mis amigas, porque yo no he tenido la suerte de tener hijos, pero hablo mucho con los hijos de mis amigas y ellos me dicen, pero che, dice, siempre los hemos visto, lo hemos escuchado a los abuelos, lo hemos escuchado a ustedes, siempre luchando por lo mismo y bueno, y ahí está el secreto de la democracia, de ver que se puede seguir apostando, de que la realidad se puede cambiar. Hoy leí un tuit de Patricia. Decía, hoy hace un año que Massa es el ministro ministro de Economía de la Nación. Sí. Y seguimos, dice, con más inflación, más pobreza, menos poder adquisitivo. Y yo digo, y leí el tuit y digo, bueno, ¿y este candidato irá a cambiar algo? ¿Por qué no cambia ahora? No, porque va a Porque cambiar sí, después. claro, Del 13. o sea, que si él aplica las recetas antes del 10, no van a tener resultados. No, Van no. a tener mágicamente No, resultados después. sopa después del 10 de diciembre. Dice. Claro. Esto va afectado después del 10 de diciembre. Exacto. Bueno, no me voy a reír porque después dice que yo tomo partido de uno de No, otro. bueno, No pero me hay río. hay que decirlo porque vos recién me decías, bueno, qué decía mi madre. Y yo se lo leí a mi madre, al tuit. Y me dice mi mamá, pero es que nos están tomando de estúpidos. Porque mi madre se da cuenta que el poder adquisitivo, el valor del dinero ha perdido muchísimo. Porque, por ejemplo, 1.000 pesos, ya sabe que son como los 100 pesos de antes. Es una realidad. Mi mamá hace las compras. Claro. Si yo te cuento, venía para la radio y paro así y compro un chicle y me dicen 90 pesos, una tirita de chicle. Me dice, señor, ¿qué le doy por 10? No hay problema, le digo. Un masticable me dieron. Ah. Un masticable. Porque hay masticables que salen 20 pesos. No, Tuviste, pero no, este masticable es que lo pelás y guardás el papel de recuerdo para decir comí masticable. Si 10 mangos masticable, mamadera. Sí, baratón salió. ¿Y salió barato? Sí. Wow, bueno, me quedo contento. Y yo entonces. sé mucho de caramelos masticables porque me encantan. Y 20 pesos, 25 en la ciudad de San Luis. Esos de varios colores, los esos Claro, son más caros. Son más caritos. Bueno, pero usted es candidata, yo soy periodista, si la diferencia ahí no podemos comparar. ¿A quién tiene que votar el 13? A Patricia Bullrich, que es la candidata a presidenta de la Nación, que va acompañada de Luis Petri, que es un mendocino, que ama a San Luis, porque toda su infancia y su juventud la pasó en San Luis, así como mendocinos vienen en la época veraniega, nosotros vamos en la época de la nieve. Yo no conozco las leñas y todo eso, pero se hace ese recambio estacional con los hermanos mendocinos y la verdad que conoce muy bien la provincia de San Luis, estuvimos hablando también, le encanta San Luis. Así que bueno, el 13 de agosto hay que votar a la fórmula de Patricia Bullrich, Luis Petri, la lista 502B. Bien, 502B, va y lo busca. Y a Sandra Barroso, candidata a senadora nacional, que tengo el gusto de compartir la fórmula con Jorge Lucero, que vos sabés que Jorge siempre fue un militante del radicalismo y íbamos a la misma escuela, compartíamos patio. Y yo siempre lo veía Jorge, porque también siempre ha trabajado y se ha involucrado en la política desde joven. Y después, bueno, nos hemos ido siguiendo, siempre más o menos así los que somos de la misma generación nos hemos ido siguiendo en cómo ha ido el devenir de la vida en cada uno. Y me puse muy contenta cuando me enteré que Jorge Lucero iba a ser candidato y que me antecede en la fórmula.
porque es un chico que ha trabajado mucho y está muy involucrado también con toda la política. Tiene muy buenas ideas, fue diputado provincial, Sí. así que muy contenta de compartir la fórmula con él. Excelente. Muchísimas gracias, gracias por tomarse la molestia de venir al programa. Ah, un placer. Ha sido un gusto y aquí las puertas están abiertas y es más, en alguna mañana que tengamos te vamos a estar convocando para hablar de la droga. Muy bien, ¿cómo no? ¿Eh? Y vengo cuando sea senadora. Pero por supuesto, sí, ahí ya cuando viene de senadora ya viene con los proyectos ahí para poner sobre la mesa y discutirlos también. Acompañados de una bolsita de caramelos masticables. Sí, y no, bueno, y sí, de los que come usted, porque Bueno. son más caros, son más caros, ya no llega el presupuesto mío. Gracias, Un Sandra. gusto, un placer.